Qué susto que nos da cuando nos da un dolor aquí, en el centro de las costillas, y uno dice, ay, 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 ¿qué será esto? ¿Qué me está diciendo el cuerpo? Hay que salir corriendo, ¿no? Estamos con el doctor Alonso Acuña. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando hay dolor en el tórax? Bueno, eso es muy frecuente y casi siempre los pacientes, sobre todo los pacientes jóvenes, frente a un dolor torácico, se alarman y acudan a los servicios de emergencias. Es muy importante decir que cuando uno tiene un dolor torácico, lo primero que uno piensa es corazón. Así es. Y está muy bien que eso lo tengamos en mente porque podemos prevenir complicaciones serias. Pero que también hay causas de dolor torácico que no son del corazón y que son importantes abordar y evaluar. Y eso hace que, sobre todo, las personas se tranquilicen cuando ya encuentran que su diagnóstico no tiene una relación con una patología cardíaca. Dentro de todo, lógicamente, no es lo mismo tener un dolor torácico en una persona joven que no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular a tener un dolor torácico, por ejemplo, en un hipertenso. Aquí, doctor, mostremos a dónde es justo, donde duele y cómo es ese dolor, porque es punzante a veces, ¿verdad? Bueno, casi siempre los dolores no cardíacos van a tener una relación con el esternón y la inserción de las costillas con el esternón. De hecho, la causa más frecuente es una cosa que se llama costocondritis, tremendamente frecuente en gente joven, y es una inflamación casi siempre de los primeros cartílagos que se unen al esternón, estas zonas, aquí ustedes lo pueden ver, esos son los que se van a inflamar. No se nota la inflamación, cuando ya se nota la inflamación, que es raro, eso se le llama síndrome de Tietze, es una patología que puede estar asociada a virus, a otras cosas, pero la costocondritis no va a mostrar la inflamación por fuera, pero sí cuando yo palpo. Entonces, si yo toco al paciente con mi dedo pulgar, con fuerza en esa zona, el paciente tiene un dolor intenso. También tiene dolor intenso cuando de pronto a otro moviliza la pared torácica y entonces ahí va a generar dolor, sobre todo en esta zona, ¿verdad? Y la persona lo que va a decir es, está en el lado izquierdo, ¿verdad? Ahora sí. A veces puede doler del lado derecho, pero cuando es del lado izquierdo, pues genera todavía más ansiedad. Casi siempre las costocondritis son un dolor bilateral, o sea, de los dos lados. Y en la gente joven, la causa más frecuente son malas posturas, esfuerzos inadecuados, cuestiones de carácter más osteomuscular. ¿De acuerdo? También tenemos causas que no son específicamente de la articulación costoesternal, sino de los músculos que están aquí, ¿verdad? Aquí hay músculos entre las costillas. Esos músculos intercostales pueden generar dolor. Y la característica de ese dolor es que cuando yo respiro hondo, ahí sentiste el punzón, eso genera, ¿verdad? punza, un dolor punzante, lancinante, como si tuviera una lanza la persona, y eso genera mucha preocupación. Doctora Acuña, disculpe, cuando el dolor es solo de un lado, ¿qué me dice? Pero a veces es acompañado de los dos lados, entonces dice, ay, juepuchica, tengo los dos lados. Cuando es solo de un lado, hay que prestarle más atención, sobre todo si este dolor es un dolor de carácter opresivo, o sea, como que me presiona o como que tengo una quemazón, o eventualmente si también este dolor irradia hacia el brazo, ¿verdad? Casi siempre irradiando como hacia el hombro o hacia la espalda y o hacia el brazo. Esas son las tres irradiaciones que deben alarmarnos un poco. Más que alarmarnos, deben llevarnos a una consulta adecuada médica para evaluar si es realmente cardíaco. Y lo primero que se va a hacer en cualquier servicio de emergencia o en cualquier consulta médica es establecer que realmente no venga de corazón, ¿verdad? Entonces lo primero que van a hacer probablemente es evaluar las características del dolor, cómo ha sido ese dolor. Si el dolor tiene una corta duración, la gente cree que más bien eso es algo bueno, y cuando tiene una corta duración, más bien casi siempre estamos hablando de que el dolor puede ser cardíaco. El dolor cardíaco va y viene por tiempos cortos, mientras que estos dolores se extienden y tal por mucho tiempo, ¿verdad? Esto es importante porque mucha gente dice, ay, 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 se me durmió el brazo izquierdo. ¿Qué le está diciendo el cuerpo a uno, Correcto. doctor? Correcto, y esto es interesante porque hay condiciones desde la clavícula hasta las raíces nerviosas que van de la zona cervical y torácica hacia el brazo. Entonces, no siempre el dolor que refiere hacia el brazo no siempre es un dolor de características o de causa cardíaca. Hay que decir que más bien la mayoría de las veces, por dicha, no es de origen cardíaco, pero que hay que considerar esta opción. Lo otro es que el dolor en este tipo va a generar mayor molestia frente a ciertas posiciones y movimientos, por ser una condición más musculoesquelética o neurológica o de problemas de los nervios periféricos. Entonces, ese dolor que va hacia el brazo no siempre es cardíaco, aunque debe considerarse dentro de las opciones. Y más bien el dolor que lleva muchas horas usualmente tiende a no ser cardíaco, sobre todo aquel dolor que lleva presentándose muchos días o se mantiene por largas horas, casi siempre es no cardíaco. El dolor cardíaco viene y eventualmente apaga,
o la persona asocia características clásicas de que es un dolor cardíaco, como que se pone a sudar frío, por ejemplo, se pone pálido, ¿verdad? El paciente dice, me voy a desmayar, siente una sensación de muerte inminente, así que las personas que ya han tenido un infarto, un problema cardiológico propiamente, claramente identifican cuando es un dolor cardíaco. Hay otras cosas que pueden parecerse y no son cardíacos, porque por aquí atrás, ¿verdad? Va toda esta zona, va el esófago, que va desde la boca hacia abajo y aquí está el estómago. Y este esófago con reflujo, con problemas, digamos, de estenosis o problemas de irritación, que se llama esofagitis, puede generar a veces como espasmos, como que él se cierra bruscamente. Y eso puede generar un dolor muy similar porque la inervación del esófago es compartida con el corazón. Y entonces genera un dolor muy similar. Doctor, vamos a contestarle a doña Rosalía Salas, que nos mandó su pregunta. Dice, desde hace un año me diagnosticaron con costocondritis crónica. He tomado muchos medicamentos y me han hecho el seguimiento en medicina general, pero la verdad no siento mejoría. ¿Qué puedo hacer? Ella está estancada, doctor. Eso es una muy buena pregunta. La costocondritis, una vez que se presentó, puede recurrir y es frecuente que recurra. Y lo que hay que tratar es ver cuál es la causa de esa costocondritis, porque tiene varias causas. Casi siempre obedece a problemas de postura, a problemas digamos, de carácter más ergonómico, si la persona se está sentando bien, si está durmiendo como debe dormir. También hay un componente importante que se ha asociado a la costocondritis, que es el estrés crónico, ¿verdad? La persona que tiene un estrés crónico presenta más frecuentemente costocondritis. Y también tenemos algunas condiciones que pueden parecerse a una costocondritis, pero que son más sistémicas, por ejemplo la fibromialgia. Entonces podría ser que esta paciente, ese dolor crónico, obedezca a una fibromialgia, que es una patología dolorosa y no solo duele el tórax, sino que duele también los brazos, las piernas, la espalda, y cuando uno la explora ya se da cuenta que realmente es una fibromialgia. ¿Cómo ir más allá, doctor? Ya ella fue dando el doctor, dice que se siente estancada. ¿Cuál es el siguiente paso, tal vez? Sí, cuando uno tiene condiciones de dolor crónico que se va extendiendo a través del tiempo, probablemente lo mejor es que ya sea evaluado por un especialista. Dependiendo de la edad del paciente y la condición, podría ser medicina interna, podría ser un geriatra o eventualmente un médico de familia. ¿Para qué? Para que evalúe estas opciones y considere qué es lo que se podría estar presentando como causa del dolor. Doctora Acuña, tenemos más preguntas aprovechando su visita. Adelante. Doctor, tengo casi un mes de estar con este dolor. Ya me han hecho todos los exámenes posibles para descartar problemas cardíacos. Por las noches es horrible. A veces siento punzadas en el pecho espantosas. Ya he tomado muchos medicamentos, sobre todo desinflamatorios, y nada me pasa. Doña Selenia, gracias por su pregunta. Ella, lo que le pasa es en la noche, doctor, punzadas en la noche. Cuidado, porque uno está durmiendo, ¡pum!, y le pega esa punzada. Ok, es una buena pregunta. Los dolores punzantes casi nunca corresponden a problema específicamente cardíaco. Como decíamos, el problema cardíaco, y eso es algo muy bueno, que más bien se puede diferenciar de las otras causas, es un dolor que estruja, que aprieta, ¿verdad? Muchas personas dicen, siento que alguien se me sentó, que tengo un elefante sentado en mi pecho. Exacto. ¿Verdad? Es una cuestión muy característica. Este tipo de dolor probablemente obedece a todas estas condiciones que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que podemos tener dolores como la costocondritis, como el síndrome de Tietz. Las costillas inferiores pueden generar también dolor, sobre todo, ¿verdad? Las costillas que están libres, que no tienen una articulación, pueden generar dolor como más hacia la zona inferior, en la zona baja. También podemos tener dolor en lo que se llama el apéndice sifoides, que es esta pequeña estructura al final del esternón, ¿verdad? Que genera también un poco de dolor. Ese es como todos nos lo sentimos, es como una prominencia, como un ganchito que está justo debajo del esternón, y a veces se inflama, ¿verdad? Y empieza a generar dolor. Entonces también podemos tener dolores punzantes por esta característica, y sobre todo recordar que toda la pared torácica puede generar dolor, pero que también hay estructuras debajo. Entonces, por ejemplo, podemos tener problemas de la pleura. En algunos casos, no parece el caso de esta paciente, pero en otros pacientes podemos tener dolores punzantes que vienen de la pleura, porque ahí esa telita es una telita que recubre el pulmón y a veces se acumula líquido o se inflama y puede generar un dolor tipo punzante. Doctor, ¿un desinflamatorio en el momento va a ayudar? Sí, en términos generales, sobre todo cuando son dolores de pared torácica, van a generar un alivio, ¿verdad? Y esa es una característica muy importante, que los dolores de pared torácica, sobre todo con la parte, digamos,
de costocondritis, si uno les da un antiinflamatorio o si utilizamos eventualmente acetaminofén o simplemente un analgésico, hay una mejoría. Mientras que las otras condiciones, problemas a nivel del pulmón, problemas a nivel específicamente, digamos, de otras estructuras como el esófago, inclusive cosas que no sean infarto, pero que están relacionadas con el corazón, como una pericarditis, que es la telita que cubre el corazón, se puede inflamar también. Eso no va a aliviar fácilmente ni tan rápidamente con un antiinflamatorio. Doctor Alonso Acuña, le agradezco mucho sus minutos. Muchas gracias.